Hola, buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros para continuar con nosotros el estudio de las 14 eras de CBT. Y las 14 eras de CBT es que CBT divide la Biblia en 14 eras para poder ubicarnos en la historia y poder llevar el hilo de la historia. Y ya hemos aprendido acerca de las primeras tres y hoy vamos a tener la cuarta era, que es la era de la conquista. Y el propósito es que nosotros podamos entender toda la historia de Dios desde Génesis a Apocalipsis, que es una sola historia, y nosotros poder entenderla, poder compartirla con los demás y llevar esa historia que exalta la palabra de Dios, conocemos al Dios creador y también a Cristo como nuestro Salvador. Entonces ese es el propósito de las 14 eras, y como ustedes saben, CBT lo que promueve es la lectura diaria, leer la Biblia cronológica en un año, todos los años para el resto de nuestra vida, porque tenemos un Dios infinito que siempre va a estar cada día alimentándonos y dándonos más para que nosotros le conozcamos más a Él y podamos caminar en obediencia. Entonces hoy tenemos la era de la conquista, que es la cuarta era, y en este libro de Josué, una de las cosas que vemos durante el libro es la alfabetización bíblica, es cómo Dios exalta su palabra, ya que ha pasado a tenerla por escrito cuando Él le dice a Moisés que le escriba, y ahora Josué empieza y termina exaltando la palabra de Dios, uniendo que la vitalidad espiritual, la victoria espiritual, está ligada a la alfabetización bíblica, a conocer su palabra y obviamente ponerla en práctica. Luego con Josué hay que recordar que Dios está haciendo dos cosas. Una, el cumplir la promesa que hizo Abraham de darle a la descendencia de Abraham esta tierra. Y dos, Dios está ejecutando juicio a estas naciones, que son 7 naciones donde el tiempo ha llegado para que Dios juzgue el pecado de estas naciones. Entonces es como un poco difícil cuando llegamos a estas lecturas porque empiezan como Dios de amor va a ordenar que se eliminen a todos estos pueblos, incluyendo a mujeres y niños. Entonces hay que recordar el carácter de Dios. Es importante conocer a Dios como Él se revela en la palabra, en su palabra, porque a veces tenemos ideas bien fantasiosas de Dios, de que todo lindo y nunca se enoja y todo lo perdona y yo puedo vivir en pecado y no pasa nada. Pero en la palabra de Dios, Él es claro cuando Él se le presenta a Moisés en Éxodo 34, 6 y 7. Y Jehová dice que es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces sí, Dios es misericordioso y está deseoso, o sea, Él quiere el arrepentimiento para tener esa relación con Él, que nosotros le conozcamos a Él a través de arrepentirnos de nuestro pecado y apartarnos de nuestro pecado. Él dice que Él perdona la iniquidad, que es cuando nosotros tomamos algo bueno y lo pervertimos para el mal. La rebelión, cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad de Dios y buscamos vivir independientes a Dios, como lo hizo Eva en el jardín. Y el pecado, que es cuando no cumplimos el estándar que Dios ha dado. Y Él está dispuesto a perdonar todo. Y es un perdón completo que Él nos da y que tenemos acceso a Él a través del derramamiento de la sangre de Cristo que Él ofreció en la cruz por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados y nosotros ahora podemos venir al Padre. Pero aquí mismo Él habla de que Él es tardo para la ira. Cuando Dios ejecuta juicio, no lo hace de manera iracunda o una explosión de enojo y, y que me enojé y ahora hice esto, ¿no? Realmente Él toma su tiempo porque Él está esperando ese arrepentimiento, pero en su santidad, en su bondad, en su justicia, Él tiene que juzgar el pecado y Él de ningún modo va a tener por inocente al que es malo. Entonces eso es lo que vemos en esta era de la conquista, ¿verdad? Dios ejecutando su juicio sobre estas naciones. Y así como dice Proverbios 11:21, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Pero antes de entrar a la era de la conquista, tenemos que ir al inicio de la historia, a la era de la creación, que vemos cómo Dios prepara este lugar para tener esa comunión, esa armonía con los portadores de su imagen. Y cómo desde el inicio siempre la relación con Dios ha sido por fe, porque Adán y Eva debían de creer que Dios era bueno y que cuando Dios les dice que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, es por su bien.
y que cuando Dios dice que si lo hacen van a morir, es porque realmente van a morir. Pero viene la serpiente que es astuta y los lleva a dudar del carácter de Dios. Les lleva a creer que Dios les está privando de algo bueno y que no van a morir, que Dios les ha mentido y ellos entonces sucumben al pecado y es ahí donde se rompe esa relación. Pero Dios en su misericordia sustituye, ¿verdad? La muerte de los pecadores culpables, de esos transgresores, con la sangre de un animal inocente. Y les da una esperanza para que ellos puedan caminar en este mundo caído. En Génesis 3:15, cuando dice que Dios va a enviar a uno de la simiente de la mujer que va a venir a restaurar lo que se ha perdido en el jardín, que va a vencer al enemigo, a la muerte y al pecado. Y eso es lo que ellos tienen ahora para presentar a su siguiente generación para que puedan ellos caminar por fe. Luego siempre en la era de la creación, 10 generaciones después de Adán y de Eva, tenemos a Dios ejecutando juicio en el diluvio global, y donde solo Noé y su familia fueron salvados en el arca. Y algo que vimos en esta era de la creación es que Dios siempre ve. Dios ve y evalúa lo que él ve. Y en Génesis 6, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios decide entonces juzgar al mundo con un diluvio, pero vemos que el diluvio no resolvió el problema del pecado. En Génesis 9, cuando ya Noé y su familia han salido del arca, Noé hace una viña y se embriaga. Y es bondadoso de parte de Dios que él nos permite ver a estos hombres que él pone, hombres y mujeres que él pone en su historia, y vemos también los fracasos que ellos tienen. Noé no era santo por él mismo, sino porque él creía en esta simiente que Dios había prometido en Génesis 3:15, y él al salir del arca ofrece un altar al Señor, derramando la sangre del inocente a favor del culpable. Pero luego él se embriaga y, estando en completa embriaguez, su hijo menor viene a él y le hace algo que provoca que Noé lo maldiga. Y es aquí donde nacen los pueblos cananeos, de Cam, el hijo menor de Noé. Y no se sabe exactamente qué fue lo que Cam le hizo, pero cuando usa la frase vio la desnudez de su padre, normalmente en las escrituras se utiliza esto como un acto sexual. Entonces probablemente fue algo sexual que Cam le hizo a su padre, o no, pero definitivamente era algo que Cam sabía que no debía de hacer, porque cuando él va donde los hermanos toman medidas para no hacer esto. Y cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, él entonces maldijo a Canaán, no solo a Cam como su hijo, sino a toda su descendencia, y lo pone a que sea siervo de Sem. Y vemos esta diferencia, esta separación entre la descendencia de Sem, que Noé bendice, y los descendientes de Canaán, que Noé maldice. Entonces es aquí donde empieza la historia de estos pueblos cananeos que vemos a Dios juzgar en la era de la conquista. Luego tenemos la era de los patriarcas, que 10 generaciones después de Noé, Dios llama a Abraham, un descendiente de Sem, para enseñarle a Abraham a caminar por fe, creyendo lo que dio la palabra de Dios. Y Dios le da a Abraham promesas, y entre ellas le dice que va a ser una gran nación de Abraham, que van a ser como las estrellas del cielo, ¿verdad? Y el problema es que Abraham y Sara, su esposa, ya son mayores, y queda establecido que Sara es estéril, que no puede tener hijos, y Dios aquí está dando una promesa. Y es importante ver que Dios no tiene los límites humanos que nosotros tenemos, porque muchas veces en nuestra mente humana ponemos límites a Dios cuando él no tiene límites. Y Dios cumple esa promesa, ¿verdad? De levantar una descendencia, una nación de parte de Abraham, a través de Abraham. También le promete que a la descendencia de Abraham dará la tierra de Canaán, y que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esta era de los patriarcas, tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob levantar altares por toda esta tierra de Canaán. Toda la tierra de Canaán quedó salpicada por la sangre de los altares que anunciaban al Dios verdadero, al Dios de Israel, y que anunciaban al Mesías prometido.
Entonces los cananeos tuvieron ese acceso a conocer al Dios de Israel, que testificaban del Dios verdadero. En la era de los patriarcas también Dios deja bien establecido esa diferencia con los pueblos cananeos. Tenemos con Abraham, cuando él liberta a Lot, de que Lot fue llevado cautivo por los reyes de cananeos, y al Abraham salvar a Lot, viene el rey de Sodoma y le dice que tome de las riquezas, ¿verdad? Que Abraham ha librado. Pero Abraham le dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces Abraham de ellos no acepta nada, ni una correa de calzado, ni un hilo, porque está esa separación que ellos tienen. Luego tenemos en Génesis 15, cuando Dios hace el pacto con Abraham y le habla acerca de cosas futuras y le dice que su descendencia sería esclava y oprimida en tierra ajena, pero que en su tiempo Dios iba a juzgar a esta nación también. Y termina el versículo 16 diciendo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá. Entonces, como dijo en Éxodo 34, él es tardo para la ira, es tardo para venir a juicio, pero este tiempo también es para buscar el arrepentimiento. Y vemos que estos pueblos realmente no se arrepintieron, no buscaron caminar en obediencia para el Dios de Israel, y Dios lo sabe. Luego en Génesis 19 vemos a Dios ejecutar juicio con uno de los pueblos de Canaán sobre Sodoma y Gomorra. Y ahí se nos hace ver cómo el pueblo, la cultura del pueblo era en general como pueblo perversa. Era una característica del pueblo el pecado sexual, cuando dice en el 19:4 que todo el pueblo se juntó, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces probablemente no eran toditas las personas, pero que todo el pueblo estaba representado y estaban de acuerdo en hacer esta maldad, porque era parte de lo que ellos hacían y miraban bien y lo celebraban como algo bueno. Y también en este capítulo vemos esta conversación que Dios tiene con Abraham y cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y empieza diciendo, si hay 50 justos, perdonarías la ciudad. Y Dios dice que sí. Y finalmente Dios accede y dice que con 10 justos que hubieran en la ciudad, él perdonaría a toda la ciudad. Y vimos entonces que en Sodoma no habían 10 justos. Al final solo son librados Lot y sus 2 hijas. Entonces podemos deducir que en la tierra de Canaán, a donde Josué va a entrar, no hay justos, porque Dios sabe. Él acepta el arrepentimiento y lo vamos a ver con Rahab al inicio del libro de Josué. Luego en Génesis 24 y 28 vemos cómo Abraham no quería que Isaac se casara con una mujer cananea y cómo envía a su siervo a buscar una de su propia parentela. Luego Isaac también hace lo mismo con Jacob para que ellos no se mezclen con estos pueblos cananeos. Entonces vamos viendo esta diferencia que hay desde el inicio de la historia entre estos pueblos. Lo que sí es importante que en Génesis 38 se nos dice que Judá sí se casa con una mujer cananea y que casa a su hijo mayor con una cananea, Tamar. Y al final de la historia, Tamar engaña a Judá, queda embarazada de Judá con gemelos y Dios escoge a Fares para traer a la simiente prometida a Jesucristo. Entonces vemos esto en la era de los patriarcas y luego entramos a la era del Éxodo, la tercera era, que vemos cómo Dios cumplió esa promesa de hacer esta gran nación de parte de Abraham y también que empieza siendo ellos esclavos y oprimidos en Egipto. Y Dios los libera ejecutando juicios sobre Egipto, los libera con grandes señales y les da esta imagen más clara de lo que él prometió en Génesis 3:15 a través de la Pascua. Y algo que Steph nos hacía hincapié la semana pasada es que Dios primero les dio la Pascua, el derramamiento de la sangre inocente a favor de los primogénitos de cada hogar, y después le dio la ley, porque la ley no fue dada para salvación. La ley era como un ayo, como dice, para que nosotros pudiéramos entender que somos pecadores, que no estamos al estándar que Dios pone de santidad y que por eso necesitamos al sustituto, a Cristo en la cruz que derrama su sangre a favor de los pecadores culpables. Y Dios se toma su tiempo en la era del Éxodo para darles al pueblo las promesas, las bendiciones, les da prohibiciones y también les da instrucciones ahí en el desierto.
y empieza a dar instrucciones acerca de lo que va a ocurrir con los pueblos cananeos. En Éxodo 23 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces vemos que es Dios el que va a ejecutar este juicio sobre estas naciones utilizando a Josué y al pueblo de Israel. En Éxodo 34, 11 al 16. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando con sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Entonces Dios les advierte de este peligro y les da instrucciones claras de que no deberían de hacer alianzas, no deberían de mezclarse con ellos, porque ¿qué iba a ocurrir? Ellos iban a mezclar con ellos y terminarían inclinándose ante dioses ajenos. Y al ellos hacer eso, ¿qué iban a levantar? La ira de Dios en contra de ellos. Dios les está advirtiendo con tiempo de anticipación. Luego en Levítico 18, Dios les habla acerca de este lugar donde los va a llevar. Y en 18:3 les advierte de que no sean como lo que ellos vieron en Egipto, que Dios quiere que ellos sean un pueblo diferente, que camine diferente. Y tampoco quiere que sean como las naciones hacia donde van, a Canaán, que lo que ellos miran alrededor, que el pueblo de Israel no se lleve a ese comportamiento. Y luego Dios enlista 18 prohibiciones sexuales que él hace ahí. Y es porque estos pueblos vivían en esta maldad, en esta perversión que ellos tenían. Y Dios les está diciendo que quiere que ellos sean diferentes porque ellos están representando a Dios. Y Dios a través de ellos quiere que ellos sean un pueblo de sacerdotes que presenten al Dios verdadero a las demás naciones. Y les pide que caminen en santidad porque Dios es santo. En Levítico 18, 24 y 25 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. El versículo 30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Entonces Dios le está pidiendo que guarden los estatutos que Dios les está dando y que no hagan lo que estas naciones hacen, y lo dice que son abominación, que son naciones corrompidas. Tenemos que entender que realmente son naciones de maldad, de corrupción y abominación delante del Señor. Luego en Deuteronomio 7, cuando Dios le habla a la segunda generación, después de que ha muerto toda la primera generación que salió de Egipto, y en Deuteronomio se vuelve a presentar la ley a esta segunda generación. En Deuteronomio 7, del 1 al 6 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al eteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatutos, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Entonces son instrucciones bien específicas de lo que ellos tienen que hacer al entrar a la tierra de Canaán. Y Dios está de esta manera protegiendo a este pueblo, que no caigan en idolatría, que no caigan en pecado sexual, porque lo que van a levantar es la ira de Dios.
Y es el propósito que Dios tiene con el pueblo de Israel es traer al Mesías. Y Dios lo está protegiendo para que esta promesa pueda cumplirse. Luego en Deuteronomio 9, 4 al 5. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios los arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Luego Deuteronomio 20, 16 dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás por completo. 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces vemos la importancia que Dios da y qué es lo que está por ocurrir en la era de la conquista y por qué. Entonces recordemos que el propósito de Dios para con el pueblo judío es traer a la simiente prometida y que también a través de este pueblo darse a conocer a las naciones, que este pueblo brille lo que es el Dios creador, el Dios de los hebreos, y que pueda darse a conocer a los demás. Y luego también el juicio que Dios ejecuta a estas naciones, que como Dios las ha descrito como perversas, como abominación, maldad y estas otras cosas. La cultura cananea estaba totalmente corrompida, practicaban el incesto, el adulterio, sacrificios humanos, ofrecían a sus bebés al dios de Moloch para ser quemados. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo sobre estos 7 pueblos, ejecutando juicio y entender que Dios realmente juzga el pecado, como lo hizo en el diluvio en Génesis 6, con Sodoma y Gomorra en Génesis 19, y también juzgó a Egipto. Y más adelante vamos a ver cómo Dios también juzga al pueblo de Israel, porque ellos también caen en este pecado continuo que Dios no está dispuesto a tolerar. Entonces, finalmente, pues ya llegamos a la era de la conquista, y la era de la conquista lo que tiene como imagen son estas 2 espadas para recordarnos las batallas que se llevan a cabo en esta era. La misión de Josué en esta era es conquistar la tierra y dividirla entre las 12 tribus. Ahora, Josué, un poquito de él es que él nació en Egipto, ha pasado sus últimos 40 años en el desierto a la sombra de Moisés, aprendiendo de Moisés cómo es liderar un pueblo, aprendiendo de Moisés a cómo caminar por fe y no por vista. Josué ha sido un líder militar que ha experimentado las victorias que Dios le ha dado. Fue uno de los 2 espías que creyó que Dios sí les iba a dar la tierra y que podían entrar a tomar la tierra en obediencia a Dios. Fue siervo de Moisés y en Números se le describe como un hombre que fue perfecto en pos de Jehová. Y es Dios quien elige a Josué como el sucesor de Moisés. Entonces llegamos a Josué y en el primer capítulo, del capítulo 1 al 5, vemos cómo ellos se están preparando para conquistar la tierra y cómo Dios vincula la alfabetización bíblica con la victoria espiritual. La alfabetización bíblica es conocer la historia de Dios, poder entenderla y poder contarla a otros. Entonces Dios en el capítulo 1 de Josué le dice, ¿verdad? Que Dios va a estar con él, que no lo va a dejar ni desamparará. Le asegura que es Dios quien va a estar delante de él, con él en cada paso. Lo anima a esforzarse y a ser valiente porque él sabe que lo que viene no va a ser fácil para Josué. Josué ya perdió a Moisés, ¿verdad? Ahora él es el que está de frente y va a tener que llevar a este pueblo. Y le dice en el 1, 8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces el éxito de Josué va a depender de la palabra de Dios, que ya la tienen por escrito, y su obediencia a esta palabra. ¿Cómo es que Josué sería fuerte y valiente? Leyendo, meditando y obedeciendo el libro de la ley. ¿Por qué Josué podía esforzarse y ser valiente? Porque Jehová estaría con él a donde quiera que él fuese. Entonces Dios le da instrucciones y propósito a Josué
Y le dice que el libro de la ley es lo que lo va a llevar en el éxito de esta conquista que él debe de llevar a cabo. Dios mismo exaltando su palabra y haciéndonos entender que la victoria espiritual está ligada a la palabra de Dios, al libro de la ley. Luego ellos cruzan el Jordán, muy similar a como Moisés cruzó con la primera generación el Mar Rojo, donde Dios separó las aguas. Al cruzar, Josué levanta un monumento como un recordatorio de lo que Dios ha hecho, a dónde Dios los ha traído y también como una herramienta para enseñar a las siguientes generaciones. Ellos ahora obedecen el mandamiento que Dios había dado de circuncidarse y también celebran la Pascua. La primera Pascua ya en la tierra prometida, y es donde cesa el maná. Y luego en el capítulo 5, Josué tiene un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová, similar a lo que Moisés tuvo en la zarza ardiente. Y Josué se postra rostro a tierra y adora al príncipe del ejército de Jehová. Es Dios diciendo, yo aquí estoy. Esto no depende de ti, no es en tu fuerza, ¿verdad? Sino que Dios que iba delante de él, dándole estas batallas. Luego tenemos las batallas de Jericó y Ai, que nos vamos a saltar, pero vamos a volver ahí a ver la diferencia o este contraste entre la vida de Rahab y Acán. Pero desde ahí Josué puede ver la intervención de Dios, de cómo es Dios quien derriba estos muros. Josué vio la intervención divina en sus batallas, ¿verdad? Cómo Dios era quien hería a los enemigos con mortandad, a veces aún antes que ellos llegaran. También vio el sol detenerse hasta obtener Josué la victoria sobre sus enemigos. Entonces Josué entiende que a él lo que le toca es obedecer, caminar en obediencia, confiando en Dios, y es Dios quien le da la victoria. Por eso cuando ellos son derrotados por Ai, le da gran tribulación a Josué, porque él sabe aquí algo no está bien, algo está pasando. Y cuando Dios le revela, ¿verdad?, el pecado de Acán, entonces ellos renuevan el pacto. En el capítulo 8, al final del capítulo 8, en el versículo 30, hay varias cosas que es muy bueno que nosotros tomemos en cuenta y resaltemos. Josué escribe su propia copia del libro de la ley, así como Moisés lo hizo en la era del Éxodo. Entonces vemos esa exaltación por parte de la palabra de Dios, de conocer lo que Dios ha dicho, de conocer a Dios a través de lo que Dios ha dicho y no lo que nosotros quisiéramos o pensamos que es. Josué hace su propia copia del libro de la ley y lo lee a toda la congregación, la alfabetización bíblica, que todos tuvieran acceso a escuchar la palabra de Dios. Ustedes se imaginan ahí estar en el desierto, en el calor, y escuchar recitar desde Génesis hasta Deuteronomio. Y nosotros sentimos que leer 3 capítulos es como demasiado, pero es lo que Dios está diciendo. Esto es lo que necesitas para tu vida, conocer la palabra de Dios, y él lo lee, y ahí están todos, los extranjeros, los naturales, las mujeres, los niños, todos están ahí escuchando la palabra de Dios, entendiendo que la alfabetización bíblica es crucial para la victoria espiritual. Luego tenemos la astucia de los gabonitas en el capítulo 9, y es interesante, ¿verdad? Porque estos gabonitas engañaron a Josué haciéndoles creer que ellos venían de muy lejos. Y Josué no se toma el tiempo para orar, para revisar, para asegurarse de qué es lo que está pasando, y hace este trato con los gabonitas. Creo que es el único error que se presenta en la palabra acerca de lo que Josué hizo, ¿verdad? Porque es una violación a la instrucción específica que Dios había dado acerca de no hacer alianzas con ellos. En Josué 11:15 dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces realmente Josué se procuró caminar en obediencia delante del Señor, en obediencia a lo que él había dicho en su libro, en su palabra. Pero estos gabaonitas nos dejan ver cómo estos pueblos pudieron haber reaccionado ante la conquista del pueblo de Israel. Ellos pudieron haber huido porque no fue de un día para otro. Ellos pudieron ver a todo este mar de gente del otro lado del Jordán. Ellos sabían lo que Dios había dicho de que iba a entregar esta tierra a ellos. Ellos pudieron haber huido. O también pudieron haberse arrepentido. Y una de las cosas que vemos en los gabaonitas es que ellos oyeron lo que estaba pasando. Y ellos sabían de que Dios ya les había dado victoria al pueblo de Israel al otro lado del Jordán sobre
el rey Og y Sehón, y luego sobre Jericó y Ai, y los gamonitas dicen, aquí no tenemos oportunidad, aquí vamos a ser aniquilados, y hacen este engaño para Josué, y este trato es avalado, ¿verdad? Es que ellos tienen que cuidar ahora a estos gamonitas, pero ellos se someten como siervos de los hebreos, así como Noé lo había pronunciado en Génesis 6. Entonces, estos pueblos se quedaron para enfrentar al Dios de Israel. Ustedes, más adelante vamos a ver en la era del reino dividido a Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, que va a llevar juicio a este pueblo, y Jonás no quiere ir, porque Jonás dice, es que al final lo vas a perdonar. Y renuente Jonás va a Nínive, predica, y en efecto Nínive se arrepiente y Dios no los juzga. Dios acepta ese arrepentimiento de la ciudad y ellos no son juzgados en ese momento. Entonces vemos el carácter de Dios, que cuando Él está ejecutando este juicio a estas naciones es porque ellos realmente no quieren arrepentirse. Luego en los capítulos 10 y 11 vemos cómo Josué vence a 31 reyes. Luego también él divide la tierra en las 12 tribus y a medida que él va enumerando la parte geográfica que le corresponde a cada tribu, también va diciendo y ahí quedaron los filisteos y ahí quedaron un remanente maovita y ahí quedaron. Y en el capítulo 23, Josué los reúne al pueblo para exhortarlos a la obediencia, para recordarles lo que Dios ha dicho y cómo ellos deben determinar de hacer lo que Dios ha instruido. En Josué 23, 6 al 13. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y con ellas vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces les vuelve a advertir y a repetir lo que Dios les ha dicho y que ellos deben de eliminar por completo a estas naciones, porque lo que les está diciendo, si no va a ser tropiezo, lazo, azote y espina para ellos. Luego en Josué 24, nuevamente vemos la alfabetización bíblica de Josué reuniendo a todo el pueblo y les recuerda su historia, iniciando desde Abraham en la era de los patriarcas, la era del éxodo con Moisés y su tiempo en el desierto, y los exhorta a la obediencia. Y vemos que Josué ya ve que el pueblo no está caminando correctamente, porque en el 14 les dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, Josué está diciendo, ustedes tienen que decidir, ustedes tienen que escoger, van a caminar en obediencia o en desobediencia, en bendición o en maldición, van a caminar para la vida o para la muerte. Y esto es lo mismo que nosotros también decidimos cada día. Vamos a obedecer a Dios. Cuando alguien nos hace algo que nos hiere, vamos a venir al perdón por obediencia a Dios, para honrar a Dios, o vamos a quedarnos con nuestro rencor, buscando la venganza, buscando poder ver al otro en mal. Es una decisión diaria que nosotros debemos de entrenarnos a realmente caminar en obediencia a lo que Dios nos ha dicho que hagamos y lo que Él quiere que seamos, de que nosotros reflejemos la imagen de Cristo. Y esta decisión nos muestra estas dos maneras de caminar que vemos desde el inicio. Porque Adán y Eva también tuvieron esa oportunidad de decidir
si iban a vivir en obediencia o en desobediencia. Adán y Eva tenían ahí en el jardín el árbol de la vida. Yo creo que muchas veces se nos olvida que ahí estaba ese acceso directo para ellos, pero ellos vieron el árbol del conocimiento del bien y del mal y decidieron desobediencia. Luego también lo vemos en Caín y Abel. Cuando Abel vino a Dios con la sangre del inocente a favor del culpable. Y Caín lo hizo a su manera. Caín reconoció que había un Dios creador, reconoció que había que venir a él con ofrenda, pero no quiso someterse a lo que Dios había dicho, que era a través de la sangre ajena que él podía tener ese acceso a él, a tener esa comunión. Entonces, estas dos maneras de caminar también lo vemos aquí en la era de la conquista con Rahab y Acán. Entonces, recordemos que Rahab es cananea de Jericó y ella ha escuchado del Dios de Israel. No tiene como un entendimiento completo, no tiene acceso al libro de la ley desde Génesis a Deuteronomio, pero lo que ella ha escuchado la ha llevado a la fe. Recordemos lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que ella escuchó del Dios de Israel, de cómo Dios los libró de Egipto, de cómo Dios los cuidó, les proveyó, los sustentó en el desierto y cómo Dios en medio de este pueblo imperfecto, Él es bueno para con ellos. Y ella entonces cuando recibe a los espías en su casa, ella está dispuesta a entregarse al Dios verdadero, al Dios de los hebreos, y ella hace un trato con los espías que ellos aceptan, pero ella debe de seguir las instrucciones de lo que han acordado. Entonces ella sabe que el Dios de Israel es bueno y es poderoso y por fe cree en Dios y ella y su familia son salvados. Rahab tomó una decisión por fe y puso su vida en peligro, puso su vida por los espías. Ella se rebeló en contra de su comunidad, en contra de sus dioses y en contra de su rey. Era una mujer gentil cananea, enemiga del pueblo escogido, pecadora, pero con una fe valiente, una fe que la manifestó en la manera en que ella obró, como dice Santiago, ¿verdad? Que utiliza la fe de Rahab para darnos a nosotros ejemplos. Que nuestra fe, cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, debemos de someternos a su señorío y manifestarlo en la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros actuamos. Debe ser evidencia de nuestra fe. Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces Dios, que vimos en Éxodo 34, que es grande en misericordia, perdonó a Rahab y la incluyó en su pueblo. Luego en contraste tenemos a Acán, que Acán es hebreo, creció en el desierto y Acán vio la nube de día acompañar al pueblo en el desierto durante los 40 años. Vio la columna de fuego en la noche, vio el maná descender del cielo, vio a Dios ejecutar juicios sobre los rebeldes como Coré, cuando se abrió la tierra y tragó a Coré y a los que estaban con él. Vio las serpientes ardientes, como este pueblo temió con estas serpientes que eran juicio de Dios y cómo Dios levantó la serpiente de bronce en el desierto. Vio la presencia de la gloria de Dios inundar el tabernáculo. Vio a Dios darles la victoria sobre los reyes que estaban al otro lado del río. Acán vio y vivió la presencia de Dios en muchas maneras. Más de una vez tuvo que haber escuchado la palabra del libro de la ley. Entonces sus ojos, lo que él había visto y lo que él había escuchado de la palabra de Dios, lo habían preparado para caminar en victoria. Pero el momento llegado, desobedeció. Acán es como en la actualidad podríamos decir, tuvo acceso a la sana doctrina. Él sabía, él conocía la verdad. Como quien dice, había nacido en la iglesia, sería muy orgulloso decir que era un cristiano de cuna. Él era hebreo, escogido del pueblo de Dios y debió de conocer a Dios de tal manera que caminara en temor a Jehová, en obediencia. Debió de saber que cuando Dios le daba una prohibición era por su bien. Pero Acán vio, codició y tomó el manto babilónico y las piezas de oro. Y esa decisión afectó a todo el campamento. Trajo consecuencias para todos los que estaban ahí, que fueron derrotados por Ai. Entonces, ¿cómo es que Acán, con tanto conocimiento y experiencia, no temió a Dios, no obedeció? Y Rahab sabía poco, pero lo poco que sabía lo llevó a la obediencia. Entonces, no se trata de cuánto conocimiento
tengamos, cuánta información estamos acumulando, sino de la obediencia, de que lo que nosotros entendemos, lo que nosotros Dios nos permite conocer, nosotros lo pongamos en práctica, en que obedezcamos la palabra de Dios de cómo Él nos ha pedido que vivamos. Entonces, mis amigas, así como ellos tuvieron que decidir, como Josué lo llama, exhorta a escoger obediencia o desobediencia, así nosotros también diariamente escojamos vida, obediencia de Dios en lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que acompáñenme ahora. Padre, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos las has dejado y nosotros tenemos acceso a conocerte a ti a través de tu palabra. Gracias por Cristo que murió por nosotros en la cruz, porque Él derramó su sangre, Señor, para que nosotros que siendo culpables pudiéramos venir confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Gracias porque nos has dejado bendiciones sobre bendiciones, Señor, y tu Espíritu Santo morando en nosotros que nos guía a la verdad, que nos recuerda la verdad y que nos impulsa a caminar en obediencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder caminar por fe y no por vista. Te lo ruego, Padre, en nombre de Jesús. Amén.